El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las 3 más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. Conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita les brinda la bienvenida. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, dice: Principio 2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Aquí informamos con imparcialidad. Aquí todos tenemos la oportunidad. Marco Bonifacio, director y conductor del informativo El Canillita y director del Capo de la Noticia. Bien, esta tarde es miércoles del puñete, de zarpazo jurídico, y por lo tanto estamos solamente con uno de los integrantes, quien es el doctor Augusto Rojas Atalaya, ya que el doctor Eddie Cavero, todavía no puedo tener comunicación con él, pero está de asesor en la Municipalidad Distrital de Baños del Inca. Y la primera patinada de Edgar Cavero es haber dicho ante un grupo de trabajadores que él llega por parte de un periodista. ¿Quién será ese periodista? Quiero hablar directamente con Eddie Cavero. Doctor Augusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marco, agradeciéndote por la invitación a esta hora de todos los miércoles y también agradecer a todos que sintonizan a esta hora del programa, ya sea a través de la radio o de la televisión. Estamos aquí para conversar sobre asuntos que creas de suma importancia de tu programa. Bien, para el día de hoy ya está confirmado con el equipo de prensa de El Canillita y el Capo de la Noticia la llegada del congresista Américo Gonza. Espero que llegue, pero ya está llegando muy tarde. Laura es Laura para mí. Pero hay un tema que ha ocurrido, mi estimado doctor, en horas de la madrugada. Como siempre, sin ánimo de autohalagarme, pero era un seguimiento del Capo de la Noticia, donde tengo audios, videos, donde algunos profesores de la Universidad Nacional de Cajamarca, Turbomix, con el tan solo hecho de las niñas, de las jovencitas universitarias, que no llegaban a lograr el puntaje en sus notas, eran coaccionadas en 2 modalidades. Uno, le decían, ¿sabe? Tienes que pagar tanto. No, pero nosotros pagamos. No, ese es para la universidad. Para mí es un dinero aparte. Y la otra modalidad, ¿sabes qué? En tal hotel te espero y Pachamanca. Estas 2 modalidades, que de la cual me pidieron que todavía se mantenga en reserva para no interrumpir o malograr la investigación del servicio de inteligencia. Entonces hoy se ha dado ya el golpe y con eso vamos a empezar con las imágenes de cómo fue parte de la captura de los docentes
allá en la Universidad Nacional de Cajamarca. Adelante, control. Mi estimado Fabián, adelante con las imágenes. El Canillita. Caso Universidad. A ver. El Canillita. Está en mi página. Diles, entonces, todo caso, que el ICET lo exporte de inmediato. Pero mientras que lo están exportando, por favor. Ya, mientras que le están exportando, quiero preguntarle, doctor Augusto, usted ha sido profesor, o todavía creo que es en la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Cómo nota esta captura es del decano del decanato de educación? Estos profesores ya fueron intervenidos en horas de la mañana con presencia fiscal y Policía Nacional del Perú. Doctor Augusto. Quiero precisar, yo soy exalumno. Exalumno. De la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. Aparte, yo trabajé también como docente invitado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. Es que tengo una ligación directa con mi alma mater. Tanto como, casa. Por supuesto, tanto como exalumno y como ex docente de esta universidad, y verdaderamente es lamentable escuchar esta información que tendrá que ir desarrollándose, y lamento mucho también pues que docentes de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios hayan caído en algo vil, repudiable. Yo también soy docente de formación y he trabajado en diferentes universidades aquí en Cajamarca, y soy docente principal en el Instituto Superior Hermano Victorino Eloy Coche, que toda la colectividad me conoce. Y no se puede de ninguna manera permitir que estos hechos sucedan en ninguna institución, ni pública ni privada. Y si hay las pruebas que así acreditan la comisión de este ilícito, pues debe caer todo el peso de la ley, y asimismo la separación inmediata de los docentes que se vean involucrados en estos actos repudiables. Esto, fíjese, doctor, se ha notado, usted recordará el caso del monstruo de Cajabampa. Un docente que violó a más de 25 alumnas, niñas de inicial primaria y secundaria. Es un monstruo, ¿no? Tenemos otros docentes que también han violado acá en Cajamarca. Otros docentes, doctor, y conozco estos temas de los años que estoy internado acá en Cajamarca. Madres que al enterarse que sus hijas fueron violadas, primero salieron a denunciar y luego fueron convencidas por los docentes con ese cuento que me voy a casar con tu hija mañana más tarde para no ir a la cárcel. Y ahora estamos hablando de docentes ya universitarios, donde las jovencitas universitarias pues vienen de sitios lejanos, del campo, y estas no se han dejado, han grabado, tienen pruebas, cómo demostrar ante las autoridades que el comportamiento, sobre todo la conducta de estos docentes universitarios, que deja mucho que desear, porque no encontramos razón, una justificación alguna, Augusto. No encuentro. De ninguna manera puede haber justificación, Marco, en este tipo de actos. No es nuevo, lamentablemente ya hace tiempo sucedió también en nuestra Casa Superior de Estudios, inclusive fue también visto por la televisión y también publicado. Pero de ninguna manera se puede permitir que los padres o los tutores informados e enterados de estos hechos se callen o trancen. Aquí lo que se tiene que hacer es aplicar justamente lo que la ley establece. Tú hablabas hace un momento que permitían matrimonio y de esa manera ya no se hacía la denuncia. Anteriormente sí había esa forma de subsanar este hecho, pero actualmente no es así. En ese sentido, entonces, la ley debe aplicarse como lo establece, y la separación inmediata y no el retorno. Hay una ley que protege justamente de estas personas, de estos abusadores, a los estudiantes de educación básica regular y de los institutos y universidades. Una vez que es sentenciado esta persona, nunca más puede volver a pisar una institución ni pública ni privada, y aquellos que tengan en su institución privada a una de estas personas deben también ser sancionados, porque la ley así lo establece.
Sí, esto sinceramente tenemos profesores que son violadores o sentenciados por violación, investigados por violación y están enseñando. Ahora también eso abarca el terrorismo, pero nos preocupa mucho. Bueno, usted dice que no es novedad, pero para mí sí es novedad en el sector universitario. Hemos nosotros denunciado muchas veces los profesores acá en Cajamarca cómo abusaron de sus alumnas y luego las madres traficaron el honor de sus hijas, ¿no?, para poder aceptar que se iban a casar, y estos profesores ya no fueron a parar a la cárcel. Estamos tratando en estos momentos de conversar con el doctor, con el decano de la Facultad de Educación, el profesor Iván León, a ver qué tiene que decir al respecto. A ver si también en la planta baja me avisa si ya están las imágenes de la captura de los docentes en la Universidad Nacional. Por favor, me pasan la voz y vamos a ver qué es lo que nos puede decir el doctor Iván León. Estamos en línea, me pasa la voz, por favor, el doctor Iván León. También tenemos, si puede jugar con el doctor Iván León o con el doctor Wilson Yumbato, ya tienen ustedes los números. Doctor Augusto, esta noticia, la fuente lo teníamos nosotros, lo digo teníamos porque usted también colabora en el diario El Capo de la Noticia, y reservamos para que esto no se vaya a quebrar o venir abajo la investigación que se venía dando. Pero, ¿cuál sería el mensaje en este momento para el rector, al doctor Berardo Escalante, para que actúe de inmediato, doctor? Dentro de la función pública se necesita que quienes accedan a ella tengan pues una conducta digna que permita confiar en ellos. Es así, por ejemplo, que en el magisterio, en la universidad, no todos son docentes de carrera. Son docentes que ejercen la profesión, pero que muchas veces cometen estos actos irreprochables y que se oculta, o a veces con los estudiantes o las estudiantes hay un acuerdo para realizar estos hechos reprochables y no salen a la luz. Pero una vez que se ha tenido esta información, y que sí, que ya comentaba la vez pasada, y que tenía que guardarse la reserva del caso porque las investigaciones ya estaban en curso, y ahora que si ya se ha hecho estas detenciones, corresponde al rector, como titular de esta universidad, inmediatamente hacer un pronunciamiento. Asimismo también los decanos o el decano a donde pertenezcan o estén adscritos estos docentes que han sido detenidos, como tú lo señalas, hoy en horas de la mañana. Sí, lo que yo sí puedo exhortar a los padres de familia de que no se queden callados. Yo felicito a las alumnas, a las alumnas que han grabado, ¿no?, los momentos que han sido coaccionadas. Algunas han sido llevadas a un hotel, las otras han sido conducidas a depositar un dinero, y eso no puede suceder. Vamos a ver las primeras imágenes que tenemos aquí en los estudios. Adelante, control. Esta situación. Lo hablo como persona individual y permítame también como secretario general del Sindicato de Docentes. Hoy día en Consejo Universitario pedí, como una cuestión de excepcionalidad, escuchar cuál es la posición del Sindicato de Docentes. Primero, lamentar este hecho, teniendo en cuenta que tras de una persona hay familia, hay hijos, hay esposa, hay nietos, y son ellos los que sufren mucho. Segundo término, rogar a Dios que esto sea un malentendido. Pero eso no implica que la docencia universitaria y el sindicato de docentes avalen cualquier acto que vaya contra la ética y la moral docente y afectando los intereses de los jóvenes estudiantes. Por la información fiscal, no sería la primera vez que tiene esta clase de acusaciones al docente. Lo hemos dicho, que nosotros no vamos a avalar nada.
No podemos todavía dar ningún juicio de valor. Hay que entender que la presunción de inocencia se tiene que dar en todo caso a las personas. Pero lo decimos y somos enfáticos ahí. La docencia universitaria no va a avalar ningún acto de corrupción, sea de quien sea. Es lamentable, es mi amigo. Si es responsable, que asuma la responsabilidad que la ley lo amerita. Y nosotros vamos a estar vigilantes que así sea. Como dirigente universitario, ¿se les está brindando el apoyo a las estudiantes afectadas en este caso? Todos tienen un proceso. Y yo quiero acá felicitar a los jóvenes que han tomado esa decisión de hacer la denuncia respectiva y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero a la vez, tengo dos llamados. Uno, a la docencia universitaria. Como lo he dicho en Consejo Universitario, los dirigentes a veces hasta nos avergonzamos ante las autoridades de turno para exigir derechos y beneficios a la docencia universitaria como la CTS, para que el docente no tenga que estar en estas situaciones. Somos conscientes que no tenemos el mejor sueldo del sector público, pero nuestras luchas nos permiten exigir que se cumpla con la homologación. Pero eso no es una justificación para que ningún docente universitario esté bajo sus aspectos de corrupción, solicitando a los jóvenes dineros para tener que promoverse en los cursos, en cualquier curso. Por lo tanto, ratificamos una vez más, no vamos a avalar esto, al contrario, estamos de acuerdo con lo que se está haciendo a nivel fiscalía. Lo único que se le pide... El amigo Yumbato habrá sostenido una clase, una cátedra, una capacitación con Garganta de Lata o Cayorate, porque lo que está hablando es sumo, es sumo. No le encuentro razón su comentario ante la prensa de Wilson Yumbato, por mi estimado doctor Augusto Roca. Lo he escuchado atentamente, yo no tan atentamente, pero estoy captando. Sinceramente está fuera de foco este profesor. Sinceramente, profesor. Bueno, ahí siempre se busca justificar acciones o actitudes de esta naturaleza. Recordemos que anteriormente se decía que los jueces cobraban porque tenían un exiguo sueldo. Y también los profesores también incurrían en algunos de estos hechos porque el sueldo no les alcanzaba y tenían que cobrar a los estudiantes o a los litigantes para que se incrementara su remuneración o sus ingresos económicos. Esto de ninguna manera puede ser un acto justificatorio, por el contrario, si a una persona que ejerce la docencia cree que no le alcanza, pues puede ir a otro sector, igual también los jueces. Lo que se necesita en este momento es cautelar los derechos, primero, de todos los estudiantes, a efecto que no se vean vulnerados por esta situación de cobros indebidos, ya sea por los profesores o también estas insinuaciones o hechos delictivos, como son las relaciones sexuales, que hay que decirlo. Y también la universidad debe cuidar el prestigio de esta alma mater tan alicaída últimamente, y que con esto lo único que hace es desacreditar más. Y como decía Marco, yo como exalumno de esta universidad pido y exijo a las autoridades universitarias que investiguen otros casos que puedan darse y que no hayan sido denunciados, a efecto de poder limpiar a la universidad de personas que tienen esta forma de actuar, ejerciendo la docencia y aprovechándose de ella. A ver, la teoría de Wilson Yumbato dice que por el monto del salario, que le obliga, o le habría obligado y tantas cosas. ¿Podría decirse que por falta de sexo en casa también de sus esposas le han obligado a practicar sexo? O sea, una teoría tonta, una teoría aberrante, ¿no? Dice que se pretende justificar por ahí, que no justifica, que por el mal pago de los docentes, que como que le orienta a pedir plata, a que le paguen para pasar de obtener notas. Pero en el caso del sexo, ¿qué? Podemos poner titular: profesores que las esposas no le dan un buen sexo buscan en las alumnas universitarias. No, pues, doctor, esa yo no le encuentro razón, no le encuentro un respaldo hacia sus colegas, porque esto amerita una preocupación. Vamos a ver en el momento que la capturan al profesor, por favor. Adelante, control.
¿verdad? Sí. Entonces, en primer lugar, le decimos que usted está en este momento para investigar la famosa realidad. Segundo delito de cohecho pasivo propio. En tal sentido, según el artículo 71 del Código Procesal Penal, usted tiene derecho a... Ahí nomás. Nos vamos a una breve pausa comercial. Al retornar, imágenes, lo que no tiene ningún guachiturro. Queremos decir la teoría de Wilson Yumbato, que lo vamos a llamar. Por falta de pago o mal pagado, los profesores piden plata a los alumnos universitarios. Por falta de, supuestamente, de sexo en casa, los profesores buscan sexo en las alumnas. Eso es cosa más descarada que he escuchado. Una pausa y retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Doctor Augusto, vamos en la segunda parte que nos toca, estamos tratando de comunicarnos con el doctor, el decano de Educación, el profesor Iván León. Turbomix. Nos informan que está por Piura, no sé si con una alumna o no, pero está por Piura. Pero lo que me sigue indignando es el descargo que ha hecho Wilson Yumbato. Mucho me acuerdo cuando era la bronca contra el rector. No, por indicio, hermano, no, se le tiene que practicar la fiscalía, la contraloría. Y cuando se trata de sus colegas, no, posiblemente hay que ir a donde la señora Samantha a ver si que dice sus cartas. No, pues, Yumbato, pues. El que es pechador, pecha. ¿Ya? Y el que es aparentador, aparenta. Vamos con las imágenes en el momento de la captura, con este tema de que posiblemente solicitar dinero a los alumnos es por la falta de aumento de los sueldos de los profesores, y que están ganando muy poco, y que el estado de miércoles, la homologación y tantas cosas. Entonces, también concrete, por favor, doctor, profesor Wilson Yumbato, que si ha buscado sexo en las mujeres porque sus mujeres lo botan de su casa o no le dan sexo. Así explíquele también, pues. El Canillita. Una teoría tonta, tácita. Vamos, en el momento que fue capturado infraganti profesor de la Facultad de Química. Me refiero al profesor, ¿tienes ahí el número? El Canillita. Vamos a decirle con nombre propio, Eduardo Rodríguez Díaz. Adelante, control. Segundo delito de cohecho pasivo propio. En tal sentido, según el artículo 71 del Código Procesal Penal, usted tiene derecho a votación con un abogado defensor desde ese momento en esa votación. Luego que aquí no Lo que debería hacer el rector es emitir una resolución, doctor, una resolución de inmediata de destitución. El Canillita. Atención, Cajamarca. Hay más profesores de esta misma Facultad de Educación. Yo tengo audio y lo que me están escuchando saben, sino que me pidieron esto, dijo mi abuela, hijuna grandísima, no lo saques, déjeme que las cosas, pero voy a concretizar de que se tiene que revelar los audios porque alumnas han grabado a sus docentes, le piden plata, le piden sexo. Total, ¿en qué estamos? ¿Es una universidad o es el Playboy de Cajamarca? Augusto, ¿qué debería hacer el rector en estos momentos y no esperar que se pronuncie el Consejo Universitario o que he entrado en duda lo que ha dicho Wilson Yumbato, que al parecer no sé si es colega de Albert Cabanilla, porque lo que ha hablado es humo. Profesor. La responsabilidad recae en quien dirige la institución y es el rector, quien, conocido estos hechos, inmediatamente debió emitir un pronunciamiento o hacer una conferencia de prensa.
Cuando guardamos silencio es porque tenemos la duda o porque no queremos hacerlo o que pensemos que de una otra manera sea la Fiscalía quien investigue. No es así. Se ha visto involucrado una Casa Superior de Estudios que es una universidad y como tal corresponde inmediatamente al decano también, el decano de la facultad de donde es adscrito este docente, y el rector de la universidad inmediatamente reunir a consejo universitario para tratar de este asunto, más si es que, como vemos en las imágenes, se habría detenido a esta persona en un momento de flagrancia. Y la flagrancia pues ya es un hecho acreditado y que en este momento conllevaría a que esta persona ya vaya a ser detenido y puesto a disposición del juez para que ordene su internamiento en un centro penitenciario. Ahora, hablando del profesor de química, una novia, porque sé que es su novia de un químico farmacéutico, fue coaccionado. Y ese audio se le hice llegar al doctor Iván León. Le dije manténlo en reserva porque le voy a caer. Y el profesor allí le dice, no, pero profesor, pues ya pagué los derechos para mi revaluación. No, ese es para la universidad. Ese se va a las arcas de la municipalidad. Yo quiero para acá, para mi bolsillo. Eso es una asquerosidad de un docente universitario. Y es eso lo que yo exhorto en cada reunión, cada centro educativo que yo visito. Exhortarle de la manera, ser profesor es ser de vocación, no de ocasión. Y ahora se espera que el rector ya se pronuncie ante este caso. Me imagino que en la conferencia de prensa los guachiturros van a decir, profesor, ¿y de qué sabor de preservativo ha pedido? ¿Por qué? Porque están en la calle, porque cuando alimentan Joaquín Ramírez, Roger Guevara, hace su nota que del queso y de la vaca y del toro. Pero acá se trata de que está en riesgo, mi estimado doctor, es Turbomix, la tranquilidad, el aspecto de su seguridad personal de todas las alumnas, porque ya no estaríamos hablando de profesores, sino también estaríamos hablando de fornicadores o supuestos monstruos en el aspecto sexual. Y me refiero a su casa de estudio, doctora. Sinceramente, hay que ser directo en esta parte. Claro, se requiere la docencia y la decencia para ejercer justamente la profesión o la labor de docente, pero este es el abuso del poder. Y a veces no lo queremos entender. Los docentes de cualquier nivel, sea de educación básica, regular o de universidad, tienen poder. Y basándose en ese poder que tienen frente a los estudiantes es lo que se da estas situaciones de chantaje, estas situaciones de cobros. Pero también no olvidemos que esto es un modo operandi de muchas instituciones públicas donde quienes tienen el poder se aprovechan de ello para lograr estas situaciones, muchas veces pues Turbomix, donde se accede por un puesto de trabajo, donde se accede por alguna razón, se quebranta la moral de las personas. Inclusive hemos visto algunos videos de aquí de la gestión pasada, pero que, como dicen, pasó por agua tibia. No podemos permitir de ninguna manera, y quienes están al frente de un diario como es el tuyo, un noticiero como es el tuyo, no se puede callar, y hay que alzar la voz de protesta y pedir que las autoridades se pronuncien inmediatamente de conocidos los hechos. No pueden ellos estar soslayando lo que viene sucediendo en la Universidad Nacional de Cajamarca. Ojo que hasta la fecha me prometieron hacer llegar el supuesto romance de una esposa Turbomix, de un magistrado del Poder Judicial, no sé si será Cajamarca o Ica, no sé de dónde, pero es una esposa de un magistrado que habría sostenido también relaciones con un alumno. Espero que también la Facultad de Ciencias, quien recae, no sé si estará todavía el doctor Jorge Salazar Soplapuco, que ahora se ha dedicado a publicar temas románticos, ¿no? Creo que se ha inspirado en Glendy Ramos. Queremos también un pronunciamiento de esa facultad, pero hay cosas que al parecer no quiero llegar a comprender que la Universidad Nacional de Cajamarca sea una sucursal de Sodoma y Gomorra. Se necesita el actuar del rector de manera enérgico, ¿no? Sin retroceder atrás, porque lo que se necesita en estos momentos es limpiar y tener en alto el honor de la universidad, que es la alma mater de la juventud de Cajamarca, mi estimado doctor Augusto.
Claro, el prestigio de nuestra universidad no puede verse manchado por estos hechos. Turbo Mix. Necesitamos pronunciamiento inmediato, investigaciones y recepción de otras denuncias que haya. Como tú señalas, has hecho seguimiento, has enviado al decano y no ha hecho nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir? Y yo estoy en contubernio con aquellos que practican estos hechos ilícitos de ninguna manera. Entonces, queda aquí en manos del rector y de los vicerrectores académicos que de una vez por otra pues pongan mano dura y se termine con esta forma de hacer docencia de una manera indecente, chantajeando a los estudiantes o pidiendo cobros y coimas para aprobar un determinado curso. Bien, por cortesía de Wilson Yumbato, Turbo que está Mix. más perdido que Marco que busca a su mamá, pasamos a otro tema relacionado también ahora a la universidad, donde la universidad es víctima, mi estimado doctor, porque me anuncian que el congresista Américo Gonza, ¿no?, dice que su asesor de prensa, ¿no?, recién se ha percatado que tenía una entrevista a 2:30 acá en el informativo El Canita. Me acaba de comunicar el equipo de investigación del capo de la noticia. Yo le hubiese dicho, vaya avanzando nomás donde usted quiera estar, porque acá este horario se respeta, pero como mi operador, el jefe de imagen del capo de la noticia todavía es un calichín, le ha dicho ya, congresista, vaya avanzando, lo vamos a esperar. Y con estas mismas, lo que usted me están escuchando, yo se la voy a decir, porque una autoridad debe decir tal hora, Laura es Laura, pero no va a venir Esta es la hora. cuando ese Una de le la viene tarde en gana, pues, y ¿no? 11. Seguramente está esperando que sea 1:15 para decir, ya, chao, nos faltó el tiempo. Son tan caraduras que no vamos a permitir esos casos. Augusto, ayer tocábamos el tema también donde la Universidad Nacional de Cajamarca, bueno, se ve, digamos, algo engorroso por este tema, por este señor juez que es André Antonio Lobatón Carvajal, que al parecer ya están tratando de separarlo, rotarlo a este juez, porque ha querido, con una denuncia ante Indecopi, que la Universidad Nacional de Cajamarca le siga cediendo luz verde para que él termine su doctorado, a pesar que tiene deuda de mensualidades, de ciclos, y que no quiere pagar la matrícula. Este caso ha dado la vuelta al mundo, y que también el rector tiene algo que ver con una resolución, sacarlo del camino, porque no podemos permitir de estos caraduras como lo hemos hecho público el día de ayer, Augusto Rojas. Ya tengo mayor información, los documentos que me has hecho llegar, he podido yo ya observarlos y leerlos. Aquí hay un escrito, una... ¿Donde él pide? Sí, hay una solicitud administrativa, se interpone un reclamo por vulneración a los derechos del consumidor. Lo hace esta persona, el señor André Antonio Lobatón Carvajal, pero le ha dado poder a la Asociación de Consumidores para la Protección de los Derechos Fundamentales, ACODEFU, representado por la presidenta Giovanna Guillén Ramírez. En este escrito, a todas luces, se está invocando normas en la que se sustenta la petición que está haciendo a través de esta institución esta persona que me dice que ocupa un cargo en el Poder Judicial, André Lobatón Carvajal, señalando que se habría vulnerado sus derechos a seguir estudiando una carrera de doctorado en nuestra Casa Superior de Estudios, y está invocando esta ley. Yo lo tengo acá la norma, no tengo la ley, que es cortísima, la ley número 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar, respecto del pago de pensiones e institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados. Este documento tiene 4 artículos. El artículo 2 dice: prohibición de condicionar. Los institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados no pueden condicionar, hay que escuchar bien acá, ni impedir la asistencia a clases. Pregunta, ¿al señor le están impidiendo no asistir a clases? No le están impidiendo eso. La evaluación de los alumnos, ¿no lo están evaluando? No es así. Ni la atención de los reclamos formulados al pago de las pensiones en el ciclo lectivo en curso. ¿Qué significa? Que si yo pagué mi pensión y no lo han tomado en cuenta, puedo reclamar, ¿correcto?
Eso es lo que está regulando aquí. En este último caso dice, las instituciones educativas pueden retener los certificados correspondientes al periodo no pagado, siempre que se haya informado adecuadamente de esto a los usuarios al momento de la matrícula y procedan a la matrícula del ciclo siguiente, previa cancelación de la deuda. Entonces, se está invocando acá una norma y se la está colocando la parte que le interesa. Claro. Cosa que no es cierto, pues acá ninguno de ellos no calza en esta petición administrativa el supuesto derecho que tendría esta persona y a través de esta institución solicitar a la universidad. Entonces, aquí no es correcto esta petición y debe declararse inmediatamente improcedente a través de Indecopi. Indecopi no está pues para pero estos entes, doctor, estos entes reguladores como Indecopi o Sinermit son un saludo a la bandera. Nos vamos a una breve pausa comercial porque creo que llegó ya el congresista Américo Gonza, que piensa que esta autoridad puede llegar a la hora que quiere. Se la tenemos que decir al aire. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Doctor Augusto, para terminar este caso del doctor, este juez, que de todas formas pretende salirse con la suya. ¿Qué tendría que hacer el rector en este caso, Augusto? ¿Qué pasa del señor congresista? Que nos hemos estudiado, hemos realizado estudios de posgrado. Muchas veces sucede pues que nos retrasamos en las pensiones. Quienes hablan también se ha retrasado en alguna oportunidad, pero reconociendo nuestra deuda para poder matricularnos en el ciclo anterior hay que pagar. Pero si eres juez no va a decir que no tengo plata. Por eso, entonces hay que pagar para poder matricularse. Ahora, cuando uno no se matricula, cuando alguien no se matricula, pues inmediatamente no es considerado ya no es alumno. Claro. Entonces, en este sentido, si el señor no se matriculó pagando el derecho que le corresponde, la deuda que ha tenido, pues lo único que la universidad tiene que hacerlo pues es excluirlo, se acabó, ya no es matriculado, ya no es alumno. Igual, ¿no? Así es. Bien, vamos a dar la bienvenida al congresista Américo Gonza, quien vamos a dejarle que se lo grabe esto, sino su asesor de prensa, que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. También el otro lema de Marco Bonifacio es que Laura es Laura. Laura es Laura, ¿no? No puede ser Rosaura. Y cuando uno tiene una agenda y nos preparamos nosotros por el horario que tenemos y no incomodarnos ambos. Congresista Américo Gonza, buenas tardes. Y primeramente que justifique ante mi público, porque usted estaba ya anunciado desde el día de ayer 12:30. Congresista, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y la disculpa del caso a su persona y al público. Estuvimos en el hospital docente con los sindicatos y el director en la problemática y nos ganó la hora ahí la disculpa del caso. Hemos estado ahí justamente, le hemos hecho llegar ahí los videos, las fotos, pero bueno, estamos aquí. No podíamos dejar de atender porque venía un grupo de las enfermeras, las obstetras, los técnicos y el director, bueno, y estuvimos ahí también. Bien, le presento, mi estimado doctor Augusto, el congresista Américo Gonza ya está en los estudios. Doctor. Mucho gusto, señor congresista. Ya la vez pasada fue a través de la línea telefónica, pero ahora tenemos un gusto de tenerlo de manera presencial aquí en el set. Bien, gracias. El congresista tenía muchas responsabilidades en asistir a este programa, se ha postergado, pero eran dos temas importantes que habíamos anunciado, congresista. Uno, que usted manifestó de que Vladimir Cerrón no solamente era su líder, sino que era un hombre inocente. Uno, cuando le hice el reclamo vía telefónica, ¿por qué permitir el retorno de profesores que fueron desaprobados? Y si se habla de una educación para el futuro, creo que con esos profesores no, y quedaría en el aire de aquellos hombres y mujeres profesores que se quemaron las pestañas para rendir un examen y obtener un contrato y obtener un nombramiento. ¿A qué se debió que el Congreso de la República, donde usted pertenece, para mí, con la disculpa del caso,
ha sido como una burrada, una pateadura, porque estamos hablando de una educación pues con rumbo a la tecnología, rumbo a la mejora, pero con estos docentes que han retornado por la ley que ustedes han aprobado para que retornen a las aulas, creo que el quien le habla también es un docente y no estaría de acuerdo en el sacrificio como lo que hacen muchos profesores en la carrera magisterial. Congresista, ¿por dónde usted quiere empezar? Lo escuchamos. Gracias. Mire, sobre el último punto, era un tema que se había vulnerado derechos laborales a un grupo de docentes, y ellos simplemente acudieron al despacho de algunos congresistas que presentaron su iniciativa y esta se aprobó, pero siempre respetando el margen del derecho laboral. No se ha tocado en ningún caso, se ha mellado la calidad educativa. Son un grupo que no pasan de 12.000. Que a ellos habían sido directores y los habían sacado con una resolución de Secretaría General vulnerando una ley. Entonces, una ley que es dada por el Congreso, vulnerada por una resolución de un secretario general del Ministerio de Educación, un secretario que es nombrado por el ministro, no es un funcionario elegido por el pueblo. Entonces, lo que se ha hecho es hacer justicia con este grupo de docentes. A ver, congresista, vamos por parte. Augusto, quiero que des el toque final. Esos profesores, directores que se fueron a quejar ante su despacho, al despacho de muchos congresistas que se le había vulnerado los derechos, ¿de qué manera fundamentaron? Porque yo recuerdo que dichos docentes y directores, uno que no quisieron dar el examen, ¿ya? El examen de evaluación, y otros no concurrieron. Entonces, ¿de qué manera se vulneraron los derechos? Vulnerar es decir, no quiero que des el examen y yo quiero meter a mi gente. En este caso, Augusto, no sé si recordarás que directores no querían someterse al examen de evaluación. ¿Por qué? Porque eran promociones y eran oferta electoral de Pedro Castillo, que por higiene mental lo voy a dejar ahí. Augusto Rojas. Gracias. Lo que dice el congresista en alguna parte tiene razón, en otra no. Recordemos que el Ministerio de Educación es el que emite las normas regulatorias sobre el ingreso y el egreso de los docentes, tanto de educación básica regular como también de institutos. Aquí específicamente son profesores de educación básica regular, dos sectores, los directores y los profesores. Los directores se les pidió someterse a una evaluación de desempeño para poder continuar con el cargo que les habían otorgado. Sin embargo, había una norma, una ley que se había emitido que ellos permanecieran en su puesto. Y aún así se emitió una resolución ministerial en la que ellos fueron ya dejados en efecto sus candidaturas y se los regresó a sus puestos de origen. Y lo otro es que en la ley 2944, la ley de la reforma magisterial, se establecía que aquellos docentes que no tenían el título pedagógico les daban plazo de 2 años para que lo obtengan. Y luego de ellos, si no tenían, eran excluidos. Pero ¿qué ha pasado aquí, Marco? Se ha metido a la bolsa a todos los docentes que en algún momento se fueron nombrados interinamente, o sea, sin título. Pero que a lo largo del tiempo sí habían logrado su título y ellos no tenían por qué dar examen. Sin embargo, la SUGELES, con un mal asesoramiento, no clasifica a estos profesores y a rajatabla se los saca, aun cuando ya tenían el título. En ese sentido, entonces, se los han vuelto nuevamente a reincorporar. Yo te digo este caso porque yo he reincorporado a un docente a través de una sentencia casatoria, porque aquí me negaron en Cajamarca, pero tenía el título el profesor. Pero ese profesor, pero estamos hablando de un mal asesoramiento en ciertas UGELES. Recordarás que acá en Cajamarca los profesores que se han retornado son unos de ellos que no son profesores, pero utilizan títulos de profesores. Y eso ha generado que el magisterio, aquellos que están dentro de la carrera magisterial, de qué le ha costado de tener sueño, trasnochar, cuando los que han retornado con esta misma ley se han nivelado. El canillita. Entonces, ¿cómo podemos justificar el sacrificio de una manera independiente? Me imagino que el Congreso ahí habrá hecho unas precisiones, ¿no? Para poder reincorporar algunos, no a rajatabla a todos los que se han presentado reclamando y algunos de ellos no tienen el título, o no lo han tenido, lo han tenido después. No se puede. Claro, a ver, vamos, ¿qué es lo que nos diga el parlamentario, por favor? Congresista Américo Gonza, por favor. A ver, con estos dos
interpretaciones. Usted tiene la palabra. Mire, hubo un tiempo, creo que en la época de los 80, donde contrataban a personas con secundaria completa. Hay que decirlo, no hay que tenerle miedo. En el gobierno de Alan García, hombres y mujeres con 5º año de secundaria eran profesores. Hay que decirlo. Ya bueno, está bien. Pero luego, lo que dice el doctor es verdad, ¿no? El ministerio emitió una norma donde le decía, bueno, tú tienes secundaria, estás nombrado, te doy un plazo para que estudies, y muchos efectivamente estudiaron y presentaron su título de pedagogía, y para que puedan continuar, y algunos sí sé que algunos los han despedido, y por lo cual considero que está bien, ¿no? Si te dan un plazo, y ya depende de tu responsabilidad. Pero lo que dice el doctor es verdad, ¿no? En esta norma se había querido desconocer a algunos de estos que sí habían logrado obtener su título pedagógico, y se los había excluido. Y a otros directores que ya habían ganado un concurso, que los derechos laborales son derechos adquiridos. O sea, si de hoy para adelante sacan una norma donde dice, ¿sabes qué? Hay que aumentar otros requisitos, pero los que ya tienen el derecho laboral no les puede desconocer. Por eso es que muchos por el Poder Judicial les da la razón. Pero eso es lo que pasa. Finalmente también falta el reglamento. ¿Puede ser retroactiva? Cuando es beneficiaria al ciudadano. A ver, doctor Augusto. Bien, quiero corregir a nuestro congresista. La Constitución ya no habla de los derechos adquiridos. Ahora son los hechos cumplidos. Claro, es cierto. Yo postulé o concursé, tuve los requisitos y me designaron. Si salen nuevos no tienen por qué aplicármelo. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque ya cumplí. Pero, ¿qué sucede? El Ministerio de Educación, hay que decirlo así, Marco, está lleno de incapaces. Ingresan allí pues por favoritismo y no saben qué hacer, y empiezan a sacar una y otra norma que se contradicen inclusive entre ellas. Y es así entonces que estas normas han vulnerado derechos de algunos docentes que, habiendo obtenido el título ya con muchos años, y lo ingresaron inclusive al escalafón, pero las UGELes, que son nuevas, y las direcciones regionales de educación no los incluyeron en la ley del profesorado, que era la 24944, si mal no recuerdo, pero esos profesores se han retornado, algunos mediante juicios, y otros han ido al Congreso de la República, pero no sé, no tengo la resolución o en este caso el documento que diga quiénes sí deben ingresar y quiénes no. Eso hay que... Claro, hay algo que puntualizar. La educación es un eje de desarrollo de cualquier país, es una de las más importantes que tiene el mundo. Pero si vamos a meter a funcionarios en el Ministerio de Educación, en la SUGEL, en la Dirección Regional de Educación, por ejemplo, el profesor Armas, director de la División Regional de Educación, el hecho que sea en Cañadino, el hecho que haya sido director en el San Ramón, fíjese, nosotros cuando el Congreso detectó 50 títulos falsos en Lima, que la Fiscalía de la Nación dio una orden. Acá en Cajamarca se dijo que existían 117 títulos falsos. Cuando el doctor Armas se unió con el doctor Luis Yaque, que ahorita se encuentra suspendido, al final dijo no, solamente hay 11 títulos falsos. ¿Quiénes son? Familiares de funcionarios de la UGEL. Y de ese tema vamos a hablar con el congresista Américo Gonza, porque nos ha ganado. Nos vamos a una pausa y retorno con Augusto Rojas Atalaya, abogado de profesión, y el congresista por Cajamarca, Américo Gonza. Una pausa y retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. El tiempo nos gana, nos vence, pero queremos aprovechar la presencia del congresista Américo Gonza, quien tiene muchas cosas que hacer. Lo vamos a hacer trabajar todos estos años, que ha cobrado mucho y no... que justifique al menos, ¿no? Como ayer se ha corrido al señor congresista Segundo Quirós, quien quiso aprovechar el Canillita, una portátil con mis alumnos. Se le corrió a ese congresista. Congresista, para poder terminar el tema de educación, a ver si nos da un pequeño resumen, pero también luego entrar ya a lo que es su comisión, ¿no? Porque acá tenemos presidente de la Defensoría del Pueblo, que tiene ya 25 años, está entornillado. Tenemos jefe de la SUCAME, creo que tiene como 15 años. Tenemos jueces y fiscales que están inmersos en actos de corrupción, están con audios, con intervención de la DIVIAC.
pero ellos siguen administrando justicia. Y esto huele a putrefacción en estos temas que estamos tocando. Congresista, primeramente para finalizar el tema de educación, lo que habíamos tocado. Sí, mire, justamente mencionaba usted en el corte de los títulos falsos que existen de algunos maestros. Bueno, eso es delito, ¿no? Eso se tiene que investigar y a la cárcel, ¿no? Aquel que ha osado engañar la buena fe de los peruanos, ¿no? Y luego, el sector de educación, como todos los otros sectores, pues necesita una reforma profunda. Por eso que nosotros decíamos nueva constitución para cambiar las reglas de juego. No podemos estar con parches por aquí y por allá porque finalmente no se va a cambiar el sistema como está configurado. Pero ¿usted cree que un cambio de nueva constitución se puede transformar el país? Porque la constitución se puede reformar porque hay leyes que están vigentes y no se activan. Mire, el canillita. Vamos a ir con parches. Porque ese es un pensamiento castillista. Mire, no, más bien, eso es de Perú Libre desde hace 13 años. Castillo llegó después y él, obviamente, como candidato tuvo que coger ese discurso. Pero eso no era de Castillo. Castillo creo que no tenía, bueno, ya, mejor sin comentarios. Claro, para no malograr la tarde, pero estamos a ver, Augusto. ¿Tú crees que para transformar al país se tenga que cambiar la constitución política? Hay que hacer una reforma del Estado, pero para eso también quiere reformar la Constitución. No tanto ir a un cambio de toda la Constitución, pero se requiere hacer reformas y la misma Constitución establece cuáles son los procedimientos para reformar. Y hay que hacerlo valientemente. Se necesita congresistas que estudien el caso y que de una vez presenten la iniciativa legislativa y que por lo menos en este Congreso se vayan ya haciendo una reforma de la Constitución para que el Congreso que entre haga una reforma del Estado en todos los aspectos, como acabamos de mencionar, en justicia, en lo que se refiere a salud, en lo que se refiere a educación, a la descentralización, municipalización, etcétera, muchos puntos, pero se necesita congresistas comprometidos con su trabajo. No solamente pedir cambio de constitución, no. Podemos iniciar con una reforma del Estado, pero para ello, primero, el punto es reformar la Constitución. Congresista, hoy en día Lima pretende polarizar o estará polarizando en muchas regiones, pero en Cajamarca no. Mientras que ustedes se están dedicando qué rol le ha manejado, el rol si le dio Escorima, si es su amante, no es su amante, que si Mateo Palomares fue o no fue el asesor genial de Dina Boluarte, la gente se muere de hambre. Aparte que se muere de hambre por falta de trabajo, carecemos de una justicia digna. Esa balanza de la justicia se va, al poderoso le dan más peso, pero al que no tenemos, al que lo que somos del campo, usamos yanquis, somos indios, somos serranos, dice, no, hay que darle prisión y punto. Pero estamos hablando acá, por ejemplo, mire, estamos hablando de César Salaverry, estamos hablando de acá de muchos jueces que están acá en Cajamarca, que están escuchando el programa, que ya están inmersos en una investigación de una fiscalía, una fiscalía suprema, aparte de una investigación administrativa que hoy anteriormente se llamaba el OCMA, ahora Autoridad Nacional de Control. El pueblo pide, nos estamos muriendo de hambre, falta de justicia, falta de equidad. Y en Lima, los congresistas dando declaraciones. Hoy, ¿y por qué el congresista se fue con su secretaria en ropa menor? ¿Por qué la presidenta? ¿No cree congresista que hay que coger ya el toro por las astas? Se lo pido de corazón. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Cuando nosotros hicimos cambio de constitución, obviamente los derechos humanos, que son normativas transnacionales, van a ser las mismas, ¿no? Pero lo que nosotros vamos al meollo del corazón de la constitución actual, que es el sistema económico y la relación del ciudadano con el Estado. Justamente hablaba usted de justicia. Acá en el país no hay justicia, pues. Ese es el tema. Que aquí lo que hay es una argolla en la Fiscalía y en el Poder Judicial, con la Junta Nacional de Justicia y esta Autoridad del Control, que no se controlan entre ellos, ¿no? Entonces, aquí hay un grupo de gente que se cree superdotados, que nadie lo puede controlar. No le quieren hacer ni siquiera acudir al Congreso cuando lo citamos. En el Congreso estamos la representación nacional, nos gusta o no, pero hay todas las clases políticas allí. Y entonces, cuando nosotros decimos que como parte de esta reforma que queremos, como propuesta tenemos nosotros como Perú Libre, como Izquierda Popular, que las cabezas de los poderes del Estado sean elegidos por voto popular, incluyendo el Poder Judicial, queremos reformar para que se sometan al escrutinio de la ciudadanía, como lo hacemos los congresistas, como lo hace el Poder Ejecutivo, porque ¿qué juez, qué fiscal hemos visto que le rinde cuenta a los ciudadanos? Que ellos son perfectos, son ángeles, son divinos.
¿Ha visto algún juez y fiscal preso? No hemos visto. Por eso yo le decía que aquí no hay justicia, lo que hace un sistema de injusticia, que persiguen a quienes queremos cambiar el sistema, como por ejemplo el doctor Vladimir Cerrón, por el tema que también vamos a tocar aquí. El líder perseguido, por supuesto, porque él propone que sean elegidos por voto popular, y entonces a ellos no les conviene, porque dígame, a ver, ¿quién elige al presidente del Poder Judicial? 18 señores, magistrados supremos, que se eligen 2 años uno, 2 años el siguiente y dan vuelta allí hasta que no se jubilen o no mueran. No hay recambio. ¿Cuántos abogados bien preparados, jóvenes, podrían asumir estas conducciones de instituciones? Pero como están ellos sentados allí vitalicios, nunca van a llegar los nuevos cuadros. ¿Usted conoce a la funcionaria Melba Cárdenas Castro? Me suena, es una profesora, una dirigente sindical. Pero es la jefa de CUNAMAS. Ponemos a ver, por favor, en los estudios. Vamos, ella está investigada por actos ilícitos muy grandes. A ver, en la planta baja estamos con la señora Melba, por favor. A ver, estamos en la planta baja. Esto es la jefa de CUNAMAS. Usted que de justicia, ¿podrías...? Acá han llegado, tú sabes que Noriel Chingay se han ido con Nicanor Boluarte, que acá lo hemos descubierto nosotros, que se pagaba, lo que no ha dicho Cuarto Poder, mira, acá cuando se pagaba para obtener un cargo en lo que maneja el Estado, se pagaba una cuenta y se iba a una cuenta de un sujeto que había sido sentenciado por terrorismo. ¿Ese es Perú Libre, señor congresista? No, a ver, no, ahí sí lo voy a rectificar. ¿Ha conocido o no? No. ¿Conoció ese caso o no? Sí, claro, por supuesto. Hay El Canillita. Pero eso no es Perú Libre, ¿ah? Perú Libre no ha gobernado ni siquiera con Castillo, ¿ah? Ni siquiera con Castillo, menos ahorita con la señora Dina Boluarte. Por favor, ahí sí. Pero ojo que lo que se pagaba al hermano de Noriel Chingay se iba a una cuenta de un sujeto que fue sentenciado por terrorismo. Y Nicanor Boluarte era su mano derecha. Y aquí hay que defender Cajamarca, señora Américo Gonza. Mire, ni siquiera en el gobierno del presidente Castillo el subprefecto era de Perú Libre, ¿ah? El señor Chuquilín era enemigo de Perú Libre, ¿ah? Por eso le digo que la caída del presidente Castillo es porque no se rodeó de su gente, se rodeó de avenadizos, oportunistas, lobistas. También se cobraba en el tiempo del señor Pedro Castillo. Hay investigaciones también, pero no eran de Perú Libre, ¿ah? Dígame usted algún subprefecto que era de Perú Libre, algún ministro que era de Perú Libre. Pero congresista, no hay que ser tan ingenuo. El gobierno actual llegó por Perú Libre. Fue presidente Castillo, que hoy día está preso y bien preso. Y Dina Boluarte jamás votaron por ella, sino que ella, según la ley, a ella le corresponde ser la que reemplaza al presidente de la República, pero es el gobierno de Perú Libre. Un ratito. ¿No es Perú Libre que llegó al gobierno? El Perú Libre como partido. Perú Libre le gana a Keiko Fujimori. Sí, pero es que hay traiciones, pues hay lealtades, ¿no? No podemos decir que ni siquiera un matrimonio dura para toda la vida, se separa y no es la misma persona. Es verdad, Perú Libre llevó como candidato a Pedro Castillo, pero el presidente Castillo, cuando llegó al poder el 28 de julio, desconoció a Perú Libre, y él mismo dijo, ni siquiera de portero. Entonces, él mismo lo dijo. Y no convocó a la gente que estuvimos con él. Pero ¿qué culpa tiene el partido, qué culpa tiene el pueblo, nosotros, que lleguen personas improvisadas, con un profesor que dice que cuando salga el pollito, si está vivo, si no está muerto? Pero estamos hablando de la profesora Melba, mi estimado Corset. Ella es la jefa de CUNAMAS acá en Cajamarca. Usted es cajamarquino. ¿Podemos tener el nivel, la gratitud de tenerla como jefa? ¿Usted es justicia? ¿Usted es la Comisión de Justicia? Supongo que han evaluado sus requisitos. No, pero usted es de la Comisión de Justicia. Claro. ¿Se compromete a eso? Sí, de hecho es nuestra función fiscalizar, de hecho que lo vamos a hacer. Augusto, algo que quieras agregar, porque hay que ser bien claro. Perú Libre es que llegó al gobierno. Que entre ellos se hayan traicionado, se hayan peleado, no somos los culpables, los 30 millones de peruanos, que no tengamos oportunidad de trabajo, hay mucha pobreza, hay mucha hambre, y eso no vamos a permitir, al menos en esta tribuna. Augusto. Lamentablemente hemos asistido a un proceso electoral pues muy raro, ¿no? Y producto de esta rareza es que sale elegido Pedro Castillo con una plancha incompleta.
con un 16%. Ojo. No, una plancha, porque claro, solamente estaba el señor Vladimir Cerrón, estaba también dentro de esta plancha, pero como él tenía un impedimento legal, no podía estar dentro de esta plancha y se inscribe con dos, solamente con Dina Boluarte y Pedro Castillo. Y luego hemos visto el desastre de Pedro Castillo en la conducción del gobierno. En ese sentido, entonces, ¿hay responsabilidad política? Sí. ¿Por qué? Porque él fue captado para integrar a una agrupación política como Perú Libre. La señora Dina Boluarte, por sucesión constitucional, llega a ser también presidenta. ¿Pero por quién fue candidata? Por Perú Libre. Que se hayan separado, se hayan divorciado, eso de ninguna manera puede decir no soy responsable. Es responsabilidad y acá ellos tienen que asumir esa responsabilidad, pero vemos que la protegen y la seguirán protegiendo a esta señora Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque también están defendiendo su status quo. Así es. Eso es así. Vámonos a una brevísima pausa comercial para que el congresista haga eco de no una despedida, sino un hasta luego. Una pausa, retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Congresista, antes de hacerle una pregunta final, quiero con esta noticia de CUNAMAS, de educación, de poder judicial, de jueces, de fiscales, ¿qué hará usted como integrante de esta Comisión de Justicia, congresista Américo González? Mire, yo tengo bastantes proyectos para reformar el sistema judicial, por ejemplo, de que el abogado, en vez de que le den al delincuente, se le dé a la víctima. Pero está estructurado el sistema de tal manera que si no cambiamos una cosa no podemos cambiar la otra. Por eso yo le decía, y justo comparto con el doctor lo que él dice, hay que hacer una reestructuración total del Estado, no podemos tener resultados diferentes con los mismos ingredientes, o sea, con las mismas normas. ¿Y de dónde se emanan muchas? De la Constitución. Ahora, si es total o es parcial, eso se puede discutir. Finalmente será la Asamblea Constituyente quien decida. Pero un poco ya para recalcar que no hay justicia aquí, lo que usted me menciona, es respecto al caso del doctor Vladimir Cerrón. El doctor Vladimir Cerrón es un perseguido del sistema porque Perú Libre es el único partido que quiere cambiar el sistema. Entonces todos los demás que quieren mantener el sistema tal cual atacan a Perú Libre porque ven el peligro en Perú Libre. Pero si Dina Boluarte, que han sido uña y mugre, secretaria de Economía, entonces ¿de qué se están quejando ahora? Yo no quiero perder mi tiempo ahí, congresista, quiero pedirle algo, lo que ya el ministro de Energía y Minas se ha pronunciado, que Conga va. ¿Cuál es su opinión al respecto? En este caso, y un saludo para el diario El Mercurio, que ha sacado un titular. ¿Se reúne las características, todo lo que ha manifestado el ministro de Energía y Minas, que Conga va? Este es el ministro del gobierno de derecha, pues. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar con Dina cuando es un gobierno de derecha? Su ministro lo dice, ¿no? Conga va, dice él, ¿no? Pero no le interesa a la población, no le interesa el agua, por lo cual los cajamarquinos han muerto y por nosotros tenemos que estar del lado del pueblo. Eso lo tenemos claro. Ahora bien, lo que decía el doctor, la responsabilidad de Perú Libre como partido, bueno, sí, hay que ser sincero, ¿no? Pero fue la gente la que traiciona. Pero tú no le vas a echar la culpa, pues, si te es infiel tu esposo o tu esposa, tú no tienes la culpa de la infidelidad del otro, ¿no? Aquí fue igual. Se convocaron a estas personas, cuando llegaron al cargo lamentablemente traicionaron los ideales de Perú Libre. ¿Y qué pudimos hacer nosotros? Al presidente Castillo, ¿cuántas veces le hemos llorado para que él empiece a poner en práctica el programa de Perú Libre? Renunció a Perú Libre, acuérdense que él mandó una carta renunciando, la señora Dina Boluarte igual, de tal manera que ahora, por ejemplo, ¿quién ha propuesto las vacancias para la señora Dina Boluarte? Perú Libre. ¿Y quiénes la defienden? Los grupos que perdieron las elecciones. O sea, ellos se fueron a gobernar con quienes perdieron las elecciones. Por eso es el descontento de la población, porque sienten que su voto ha sido nuevamente defraudado. Pero yo le digo a la población y al Perú entero y a Cajamarca que tengamos fe. Ya nos han golpeado tanto que más ya no puede. Entonces, pero ahora para el 2026, bueno, nuevamente nos pongamos a pensar y ver quién propone todo lo que nosotros estamos haciendo como bancada en Perú Libre, lo que no pudimos hacer en el Ejecutivo con Castillo, que no quiso porque nosotros le dijimos, cierra el Congreso en el primer mes, quien nos lo dejaba es Aníbal Torres, quien impedía a Aníbal Torres, decía, no le hagas casos radicales, y finalmente lo hicieron que salte solo al vacío.
están pagando sus consecuencias y encima quieren nuevamente ser candidatos. Entonces la gente ya se ha dado cuenta de toda la patraña que ha habido aquí, de gente infiltrada que te puede enamorar bonito, te digo, y de ahí te saca la vuelta. Eso es lo que pasó con estos señores. Augusto Rojas, algo que quieras interrogar antes de terminar el programa, por favor. Claro. Yo agradezco al congresista el interés que pueda tener para reformar parte de lo que es el sistema de justicia. Pero recordemos que una golondrina no hace verano y se necesita consensos. Y si en su agrupación política no hay un consenso, todos no tienen el mismo ideario, el mismo ideal, va a fracasar. En ese sentido, con lo que queda de estos periodos de vida a los congresistas, que cumplan con su función de fiscalizar. En este momento él está en justicia, que se aboque a fiscalizar todo aquello que sea necesario e inmediato, porque a largo plazo va a ser muy difícil, Marco. Entonces, yo le exhorto al congresista a que aquellos puntos que son al de laxo, son muy largo el tiempo, no va a dar resultado. Abocarse, por ejemplo, en este momento a determinar qué jueces, qué fiscales están siendo ya procesados a través del Ministerio Público y las quejas que haya en el órgano de control. De esa manera va a tener una data más fresca que le permita hacer una fiscalización para ver cómo van esos procesos, porque algunos están archivados. Entonces, aquí decimos cada uno defiende su status quo. Y quiero pedirle también públicamente, lo que acaba usted de anotar, la ley de la educación superior 30.512 ha sido reformada, 2 años ya y no se emite el decreto supremo por el Ejecutivo. No está cumpliendo lo que dice la Constitución, la ley que ustedes han dado prácticamente les ha llegado altamente a ellos. Es un pedido que le hago a través de todos los docentes de educación superior. Gracias. ¿Un sí o no? ¿Va a postular a la Cámara de Senadores o Diputados y esa es su andanza por todo el país? No, mire, yo desde que asumí mi gestión lo he hecho y lo vengo haciendo. Yo creo que todo tiene su tiempo, ¿no? No, pero la pregunta es directa. A veces no sabe. ¿Va a ir a la reelección? Hasta ahorita no lo he pensado. Hasta ahorita no. Hasta mañana puede ser. Mire, ¿no? Pero yo creo que finalmente la misma gente quien viendo tu trabajo te apoyará o no. Mire, justamente hablando de los procesos de los jueces fiscales, a la Junta, cuando se nombró a esta Junta que está ahí, se le encargó revisar todos los procesos de nombramiento de jueces y fiscales y no lo ha hecho. Por eso es que cuando nosotros dijimos que se vaya a esta Junta, mucha gente, inclusive manipulada por los grandes medios de comunicación limeños, sobre todo, defendieron a la Junta. O sea, la gente del pueblo defendiendo a la Junta, cuando es parte del sistema de que nosotros hemos visto de este sistema de justicia. Pero ahora que usted está en la Comisión de Justicia, ¿por qué no se prepara una comisión ad hoc, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial? Por ejemplo, en la Fiscalía, fiscal que está pidiendo el sobrecimiento de un caso de violación, Pamamarca. Fiscales que están pidiendo el sobrecimiento de sus otros colegas que han cometido graves delitos. Jueces y fiscales que están involucrados en investigaciones de la Fiscalía Suprema están administrando justicia. El defensor de la Defensoría del Pueblo, que no va al penal porque hay muchos viejitos que tienen que ser indultados, no lo va, pero sí gana su bonito sueldo. Se pretende de que Espelucín sea el nuevo prefecto y no queremos tener relacionado al Movadez. Acá el terrorismo jamás de los jamases, pero que se investigue la trayectoria de cada quien que quiere ser prefecto, subprefecto y sobre todo esta señora de cuna más de la señora Melba, porque en sus manos usted está en una comisión de justicia y Cajamarca se merece el respeto. Por supuesto, y es nuestra función fiscalizar y lo hemos venido haciendo y también coadyuvando. Hoy día hemos estado, repito, con los sindicatos del sector salud en el hospital y hemos cogido su demanda que estamos canalizando. No obstante que no tuvimos el Ejecutivo porque Castillo se separó de Perú Libre, nos dejó tirando cintura, como se dice la frase coloquial. Desde el Congreso nosotros hemos empezado a hacer nuevas leyes en beneficio de la población. Pero son minoría. Ese es el tema, lo decía el doctor Una Garondina, por eso el 2026 hay que apostar por más gente del pueblo. Hemos conseguido tener 2 universidades nacionales más en Cajamarca, San Ignacio y Cutervo. ¿Qué opina usted de Roger Guevara? El señor Roger Guevara está con el presupuesto que tiene, nosotros estamos fiscalizándolo también ahí, y sí lo he visto que está concretando obras que quedaron, bien es cierto, con expediente, pero sin presupuesto de la gestión anterior. Usted es colega de veras de la congresista Julón, ¿no? ¿La congresista Julón es congresista y secretaria o asesora del gobierno regional? No, nosotros no podemos, por nuestra función son incompatibles, ¿no? Pero pero mucho lo vemos acá en Cajamarca, sobre todo al gobierno regional. El Canillita.
Ya cada quien, yo estoy recorriendo, mira, ayer hemos estado en San Marcos, hemos estado el lunes en San Marcos, ayer hemos estado en Celendín, pero así al fondo, al valle, en la Libertad de Payán, y hoy día estamos aquí, y mañana estamos en Cutervo. ¿Le aconsejaría, congresista, que venga más seguido, como lo hace la congresista Julón, al gobierno regional? Porque Roger Guevara es el segundo cadáver político después de Mesías Guevara. Sinceramente, los partidos políticos hoy en día huelen a putrefacción, y el pueblo de Cajamarca y el Perú entero tiene que pensarlo bien antes de... Congresista, palabras finales, por favor, que hemos llegado a la parte final. Bien, muchas gracias nuevamente por el espacio. Nos queda pendiente el tema del doctor Vladimir Cerrón. Yo le pido que... Pero otra vez llegue temprano. Sí, por favor. Le pido la disculpa del caso. Claro, le pido la disculpa del caso. Aquí hay un tema muy amplio por debatir, y cuando yo les ponga va a ver que se va a convencer y va a decir... ¿Se compromete a venir otro día, congresista? Vengo. Ya con la comisión ad hoc y con los cambios que le estamos mencionando. Voy a venir con resultados y hablamos de este tema del doctor Cerrón. ¿Cuántos días por lo menos? Mi próxima semana de representación. Bien, comprometido. En un mes. 12:30 de puntual. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, doctor Augusto. Gracias también. No hay tiempo para más. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Permiso. Hemos cumplido otra jornada informativa. El equipo de prensa de El Canillita, en defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo, sale en busca de la noticia. En cualquier momento, nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos. Sugerencias, quejas y reclamos en Jirón Miguel Iglesias 483-489 o vía internet en ventas@turbomix.com.pe. El Canillita. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su sintonía.